familiares, para todas las personas que se conectan a esta hora. Sean bienvenidos a El Faro, el programa de los días martes donde nos reunimos para aprender un poco de la escritura, para compartir de algunos temas que son bastante trascendentales en cuestiones doctrinales dentro de la iglesia, de nosotros como creyentes, y que indudablemente lo que hacen es contribuir a lo que es la parte de la formación de cada uno de nosotros. Eh, Le doy gracias de antemano, primeramente a Dios por darnos nuevamente esta oportunidad de reunirnos a través de este espacio. Igualmente a cada uno de ustedes por estar acompañándonos en esta emisión de este faro. A cada una de las personas igualmente que estarán compartiendo este estudio y que seguramente será de bendición para las personas que lo estén recibiendo de la mejor forma. En el Antiguo Testamento lo vamos a encontrar como la fiesta de las semanas, allá por el libro, los libros del Pentateuco, los escritos por Moisés. En algunos de ellos vamos a encontrar las referencias a esta festividad y básicamente usted la va a encontrar así como la fiesta de la semana. Para los judíos, para los israelitas, es conocida como el Shabbat o Chabaot, como usted la quiera mencionar o como a usted le parezca más fácil de interpretar. Pero también para la iglesia, para nosotros, para el pueblo, después creado, llamémoslo de alguna manera, o fundado por Jesucristo y por los apóstoles posteriormente, aparece como la fiesta del Pentecostés. Y esa básicamente es de lo que vamos a hablar en esta noche. Por cuestiones meramente de trabajo, nuestros hermanos que normalmente nos acompañan en este espacio hoy no pueden estar presentes, pero trataremos de hacerlo de la mejor forma con la dirección del Señor, llevarles este estudio a plenitud a cada uno de ustedes. Permítame igualmente en este momento le saludo al copastor, que vuelvo y lo reitero, es quien me estará acompañando en esta noche en este estudio. Le doy gracias a usted, copastor, por estarnos acompañando y por cada una de las cosas que seguramente nos estará aportando a lo largo de este tiempo. Bendiciones para usted y gracias una vez más por estarnos acompañando en este estudio sobre la fiesta del Pentecostés. Bienvenido. Buenas noches a usted, pastor. Igualmente a nuestro hermano Ricardo, a nuestro hermano Exxon también, que donde se encuentre. Los saludamos. Igualmente sabemos que ellos por cuestiones de trabajo obviamente no están acá con nosotros. A cada uno de ustedes que nos siguen a través de las redes sociales. Esta noche vamos a vislumbrar exactamente qué es lo que significa Pentecostés, por qué es tan importante para nosotros, por qué son importantes estas fiestas. Lo hemos reiterado en múltiples ocasiones, quizá nos volvamos hasta cierto punto a veces cansones, pero ustedes van a comprender al final de este programa y espero que así sea, que lo entiendan por qué nosotros somos tan reiterativos en lo que se nos está diciendo acerca de las fiestas del Señor. Son demasiado importantes, y oiga la palabra como la digo, demasiado importantes para nosotros como cristianos tener en cuenta de qué se tratan estas fiestas. Nos vamos a detener principalmente en la fiesta de Pentecostés, que es la de la que estamos hablando y la que próximamente vendrá para nosotros, ¿no? Y obviamente la invitación es que para que nosotros, después de entender de qué se trata esto, busquemos cómo acercarnos a Dios y ser agradables a Él, aceptando las enseñanzas y las instrucciones que Él nos da, que es celebrar estas fiestas en una forma quizá no como muchos piensan de ir a realizar una cantidad de rituales, eso no, pero sí un acercamiento de saberle aceptar al Señor sus enseñanzas y principalmente sus ordenanzas, en una forma que nosotros le agrademos a Él, y que Él vea en nosotros cómo aceptamos su palabra en nosotros. Bienvenidos y ojalá esta noche sea de mucha enseñanza y de mucha comprensión principalmente acerca de lo que es el Pentecostés. Siga usted, pastor. Así es, nuestra
idea, vuelvo y lo reitero, es básicamente que a través de estos estudios, de estas enseñanzas y de estos conversatorios que tenemos los días martes, como les digo, podamos profundizar algunos aspectos bien, pero bien importantes en cuestiones referentes a lo que es la parte de conocimiento y de edificación. Recuerde usted que inclusive la escritura misma y el mismo Dios eh, habla de que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y en ocasiones el conocimiento, digamos, se basa en lo que yo puedo escudriñar en la escritura, pero también, alguna vez lo comentaba en un estudio bíblico, el Señor mismo también dice que por eso Él preparó a pastores, a apóstoles, a profetas, a maestros, justamente para que nosotros podamos recibir esa palabra, entenderla, poderla aceptar y poderla poner en práctica. Entonces, Él nos da la herramienta, Él nos da los medios, nos da las formas para que nosotros podamos obviamente tener un conocimiento más profundo y que nuestra edificación, nuestra parte formativa sea bien edificada. Y espacios como estos lo que pretenden en algún momento es justamente poder hacer este tipo de labor sin de pronto entrarnos en la parte formal o formalística, digamos, de lo que es ya la iglesia como tal. Bien, vamos a ir a la escritura en esta noche y para ello los voy a invitar. La semana pasada el texto con el que abrí está ubicado por allá en el libro de Levítico, si mal no recuerdo, lo habíamos utilizado. Más sin embargo, hoy voy a utilizar el texto que está, pero en el Nuevo Testamento. Así de que me voy a ir al libro de Hechos, al capítulo 1, y luego iré al capítulo 2. Voy a tomar algunos fragmentos, algunos pasajes que son fundamentales y que son bien importantes a la hora de hacer un análisis sobre lo que es la fiesta del Pentecostés. Entonces, perdón, vamos a ubicarnos en el libro de Hechos capítulo 1 y me voy a ubicar en el versículo 2 en adelante. Dice la escritura, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Y quiero que le presten atención acá. Quiero que se detengan a aspectos, por ejemplo, como este. Aquí está diciendo que Jesús, después de que resucitó, estuvo acompañándolos a ellos durante 40 días. Esa fue el tiempo que el Señor, resucitado en cuerpo presente aquí en la tierra, estuvo acompañando a lo que fue este grupo de apóstoles y a sus seguidores. Luego dice, y habiéndose acercado al reino de Dios y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hasta ahí me voy a quedar en el primer tramo de la escritura. Luego me voy a ubicar en el capítulo 2 de ese mismo libro de Hechos. Y ahí aparece inclusive un título de negrilla que dice la venida del Espíritu Santo. Luego dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Y ahí quiero que hagamos otra alusión o otro paradita y analicemos aspectos como este. Vea que aquí está hablando ya específicamente de esa festividad, de esa fecha, y habla aparte de eso, de que la composición básicamente o la forma como estaban ese grupo de seguidores del Señor, en del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron en lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén, y quiero que no tampoco pierda de vista este aspecto,
Dice, moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó una multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar de su propia lengua. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos los que están hablando? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua como lo hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que hablamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Pánfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá del Cirené, y romanos, aquí residentes tanto judíos como prosélitos, creyentes árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas maravillas de Dios, y están todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Hasta ahí vamos a dejar lo que es la lectura de la escritura en esta noche. Y como les digo, esto hace alusión a lo que ya es la aparición número uno del Espíritu Santo, que va a ser protagonista ya en esta festividad, a partir de esta festividad, pero también vamos a analizar algunos eventos que sucedieron a partir de ese momento dentro de la fiesta del Pentecostés. Voy con usted, copastor. Y yo les decía cuán importante son estas fiestas, que muchas personas, de pronto hasta ustedes allí alguna vez les ha pasado, ya otra vez van a hablar con esas fiestas, esas son fiestas por allá de Israel, esas son fiestas, y tratamos de apartar ese tema. Mire, si usted me da 5 minuticos para hablar de lo que es las fiestas del Señor, yo le aseguro que después de eso usted va a pensar diferente y va, por el contrario, a querer saber cómo son las fiestas del Señor. Porque qué gran importante que son las fiestas de Dios en la vida de uno como cristiano. Podemos hablar de cualquier persona, de allá en el mundo cualquiera puede hablar de lo que quiera, pero nosotros como cristianos estas cosas no las podemos ignorar. Yo quiero que veamos un primer pasaje que tengo por acá, lo voy a poner aquí al ladito ahí. Dice, esto está en Hebreos 10:1, dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas que nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, a ser perfectos a los que se acercan. Yo quiero que tengamos muy en cuenta lo que está hablando allí la palabra de Dios. Lo que nos está diciendo es que la ley, o sea, todo eso que muchas veces desechamos, que está allá en el Antiguo Testamento, algunos lo llaman así, es que antiguo, que eso ya es pasado. Esas cosas que están allí en el Antiguo Testamento, mire lo que dice la palabra de Dios, son sombra de los bienes futuros. Y usted tiene que entender entonces qué significa cuando nos dicen que es sombra de algo. Es decir, se está mostrando allí una imagen que seguramente va a ser representada en un futuro. Eso es lo que nos dice la palabra allí del Señor. Esto no lo estamos inventando, no lo sacamos de Wikipedia, ni de Google, ni de... Esto es de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 1, lo dice muy claro. Todas las cosas que pasaron en el Antiguo Testamento son sombra de lo que va a pasar. Es decir, si usted quiere saber qué va a pasar en un futuro, qué va a ser de tú y yo, de la iglesia, de este mundo, tenemos que remontarnos o irnos hacia el Antiguo Testamento. Y nosotros, conociendo el Antiguo Testamento, podremos saber exactamente qué va a pasar en el futuro. Te voy a dar otro versículo que complementa lo que te estoy diciendo. Mira, le dijo el Señor, esto es el Señor Jesús hablando. Ustedes recuerdan que hace un par de capítulos atrás en el Faro hablamos acerca de un milagro y el Señor entonces empezó a mostrar las cosas por parábolas. Mira lo que el Señor allí les está diciendo a aquella gente. Respondió él y les dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Él está hablando allí con un grupo de gente. Y están entre ellos discípulos y está gente que no conoce de la palabra de Dios, seguramente mirones que habrían por allí. Y otros que seguramente habían escuchado de lo que era el Antiguo Testamento, de lo que era Moisés, lo que era David y no sé qué, pero se quedan eso, religiosamente en esas cosas. Y el Señor les dice,
pero es que a vosotros, y se está dirigiendo a los discípulos, por prestarle bien atención a eso, se está dirigiendo a los discípulos y le dice, a vosotros se les ha concedido que entiendan el misterio del reino de los cielos. O sea que hay cosas que son misteriosas, hay cosas que no las puede percibir el ojo humano, que están escondidas y solamente se le conceden a cierto grupo de personas. ¿Quiénes son? Los que son seguidores de Cristo. Mira lo que sigue diciendo allá en ese pasaje. Dice, por eso les hablo por parábolas. Dice, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Cosa fuerte la que está diciendo allí el Señor. Les dice, mira, ellos ven, tienen ojos, están observando y ni viendo entienden de lo que está pasando. Se les habla, se les comenta algunas cosas y dice, y teniendo orejas, oyen y no entienden de lo que se les habla. Esa misma palabra, si ustedes van por allí al libro de Isaías, capítulo 6, versículo 9 y 10, dice, la profecía de Isaías dice, de oído oiréis y no entenderéis, y miraréis y veréis, pero no percibiréis. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Que nosotros podemos ver muchas cosas y aún viendo no entendemos. Podemos escuchar muchas cosas y aún escuchando no entendemos de qué se trata. Simplemente el Señor dice, pero a vosotros sí les he revelado esa cuestión. Y aquí viene una de las partes fundamentales justamente, porque muchas personas no entienden de qué se tratan las fiestas del Señor, porque no se entienden ciertas cosas, porque el Señor lo dice muy claro, porque muchos de ustedes viendo ni siquiera entienden de qué se trata, oyendo se les habla, se les explica, se les anuncia ciertas cosas y dice, y ni siquiera entenderán. Dice, esas cosas las van a entender unas solas personas. ¿Y sabe quiénes son? Justamente dice, aquellos que han sido seleccionados para el Señor. Es decir, si tú eres cristiano, si tú crees que eres realmente cristiano, a ti te van a ser reveladas las cosas del Señor, los misterios del cielo. Por eso cuando tú le hablas a una persona afuera de las fiestas de Dios o de lo que el Señor puso por allí, ellos le van a decir, eso es de Israel, eso le pertenece a otras personas. Nosotros no entendemos ni para qué es esa vaina, ni por qué hicieron esto o aquello. Eso es el mundo. Pero un cristiano nunca puede decir eso, porque por eso el Señor dijo, lo voy a revelar. ¿Y a través de qué lo revela el Señor? Ahí viene el misterio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que Él es el que nos lleva a toda verdad. Él es el que nos muestra el verdadero sentido de las cosas. Cuando tú estás en el Espíritu, cuando tú vives en el Espíritu, el Señor habla a través del Espíritu y tú empiezas a entender las cosas. Por eso era que a estas personas que están allí, ellos no entendían, veían muchas cosas y no las comprendían. Y el Señor les dice, vean, ven y no entienden, oyen y no entienden. ¿Sabe por qué? Porque a ellos no les está dado revelada esas situaciones. Esas cosas las revela solamente el Espíritu Santo. Por eso, el que vive en el Espíritu comprende las cosas de Dios. Una preguntita así, ¿cómo yo puedo saber que alguien está en el Espíritu o tiene el Espíritu Santo? ¿Sabe cómo yo lo sé? Cuando una persona entiende las cosas de Dios. Cuando una persona empieza a rechazar las cosas de Dios, a leerlas solamente y a escucharlas sin entenderlas, está viviendo en la carne, son de otro lado. El que vive en Dios, el que está con el Espíritu Santo, entiende las cosas de Dios. Dice, porque a ellos les son revelados estos misterios. Y esto de las fiestas del Señor son misterios para la iglesia. Por eso el mundo no las entiende. Por eso el mundo las ve y como si no vieran. Por eso el mundo escucha y como si no las entendieran. Porque eso solamente es revelado a la iglesia, al que vive en el Espíritu. Y nosotros a través de estas enseñanzas que hemos venido a traer, queremos revelarles a ustedes qué significan las fiestas del Señor. ¿Por qué son importantes para un cristiano? Eso no son cosas que quedaron allí escritas. La misma palabra menciona allí. Todo lo que pasó es sombra de lo que va a pasar. Y esas fiestas son sombra de lo que nosotros hemos vivido y vamos a vivir. Eso va muy ligado. No sé si el pastor quiere agregar algo a esto y si no, quiero hacerles una referencia acerca de las fiestas. Siga, pastor. Sí, básicamente algo de lo que siempre es importante remarcar
es de que cuando nosotros traemos, por ejemplo, a mención este tipo de aspectos como son las fiestas del Señor y que son de alguna manera bien desconocidas, parece curioso, pero el pueblo de Dios casi no las conoce realmente, o no las conoce, yo podría casi que asegurarlo, y cuando las traemos a colación, obviamente pareciera que estuviéramos como trayendo o que estuviéramos hablando de cosas que no son importantes y que no son trascendentales dentro de la iglesia. Parece que esto solamente es como un tema reservado para el pueblo israelita, judío, y no lo es. No. Porque como lo dijimos en otras ocasiones y como se ha reiterado, la escritura básicamente no es que esté segmentada el Antiguo Testamento para el pueblo judío israelita y el Nuevo Testamento para la iglesia. No es de esa manera. La escritura es un compendio, es una gran cantidad de libros que se unen entre sí y que todos traen lo que es la palabra, la revelación de la palabra del Señor y que toda debería ser aplicativa a nuestras vidas, ¿no? No solamente quedarnos con lo que es el aspecto de las promesas, lo que a mí de pronto me gusta o de pronto leer solamente los salmos, que eso es como que me gusta de pronto leerlos porque pues habla de cosas bonitas o el libro de proverbios. No solamente no solo nos podemos quedar con eso, o sea, también la parte instructiva, como es el hecho de cumplir con las fiestas del Señor, que lo hemos reiterado ya también en otras ocasiones, que el mismo Señor dice, y esto será por orden perpetua. Es decir, que a partir de ahí tienen un inicio y no tienen un final. Entonces, es importante que la gente sepa que por eso, digamos, nosotros definitivamente algo de lo que queremos es que la iglesia, los hermanos que nos siguen fuera, inclusive de Bogotá o de incluso de Colombia, entiendan específicamente por qué es importante celebrar las fiestas del Señor. Ahora sí, copastor, siga usted con lo que nos iba a decir y más adelante estaremos ya profundizando en aspectos importantes también de este estudio. Es que para mí es bastante importante de que nosotros comprendamos, que todos comprendamos que las fiestas del Señor son muy importantes para ti y para mí. Si nosotros como cristianos ignoramos eso, estamos ignorando lo que el Señor nos quiere decir a través de ellas. Por eso es importante conocerlas. Uno como cristiano no las puede desechar ni decir no me interesa o no las entiendo. Si no las entiende es por una razón, porque no se está viviendo en el Espíritu, porque dice que el Espíritu es el que nos revela la verdad. Estos misterios son mostrados a estos, dice el Señor, a mis discípulos. Y eso es lo que vamos a desarrollar. Yo quiero ponerles aquí un cuadrito para que nos pongamos en órbita cuáles son las fiestas. Ahí la voy a poner. Aquí nos vemos con el pastor un poquito mal ahí atravesados, pero no importa. Lo más importante es que ustedes puedan ver ese cuadrito, porque es muy importante para poder entender cuáles son las fiestas del Señor. Dentro del círculo adentro, ustedes van a ver, están los meses gregorianos, los que nosotros tenemos. Allá está enero, febrero, marzo, abril, todos los meses. Ahí están en un círculo. En la parte de afuera, ustedes van a ver los meses del pueblo hebreo. Allá está Nisan, está Liar, está Sivan, está Tamuz, está Tishrei. Todos los meses del pueblo de Israel están ahí por fuera. Están ubicados de acorde de los dos calendarios, tanto el gregoriano como del hebreo. Nosotros sabemos que, por ejemplo, el mes de Nisan, si ustedes lo ven allá en ese cuadrito, está entre marzo y abril, porque va de mitad de mes a mitad de mes. Ese era el primer mes para el pueblo de Israel. Ese, Nisan, que está ahí entre marzo y abril, que está marcado allí, ese es el primero. Después seguía Liar, que va entre abril y mayo, y así sustantivamente. Ahí pueden ver el cuadrito. A la parte de afuera, ustedes pueden ver entonces unas flechitas que están marcando cada una de las fiestas, en qué fecha se celebraba, e incluso ahí están puestos los versículos para que ustedes lo puedan corroborar. Por ejemplo, la primera fiesta que está arriba, que está ya señalando Nisan, dice el Pesad o la fiesta de la Pascua, que fue la que tuvimos hace un tiempo. Si ustedes lo miran, es primero, es el, más o menos mitad de Nisan, que es
más o menos la mitad de marzo. Por eso se celebra en ese tiempo lo que llaman aquí la Semana Santa, o en algunos, muchos lugares, lo que es la Semana Santa. Después van a ver entonces allí lo que son los panes sin levadura, la fiesta de las primicias. Eso están allá en el primer mes. 50 semanas después, que por eso es que se llama justamente la fiesta de las semanas, está el Shavuot o el 50 días. Pentecostés. ¿Perdón? 50 días. 50, No, yo no dije 50 ¿cuántos? semanas. 50 semanas, no, es imposible. 50 días, perdón, gracias pastor. 50 días después entonces será el Shavuot, que es Pentecostés. Esa es la fiesta que se nos aproxima, si ustedes lo miran, está allí, enmarcado entre los primeros días de junio generalmente. Ese es el que vamos a celebrar. Más adelante ustedes van a ver allí la fiesta de las trompetas, que es Rosh Hashanah. Después vemos al Yom Kippur, después vemos a Sukkot. Esas son las fiestas del Señor, las fiestas de Dios. Hay ahí al final dos fiestas que esas sí son eminentemente hebreas. Una que es Hanukkah y la otra que es la fiesta del Purim. Ya de esas hablamos en otros momentos, seguramente en un futuro si es necesario las volvemos a tocar, pero de todos modos ya hay enseñanzas acerca de esas dos fiestas. Esas son inminentemente hebreas, pero las otras sí son fiestas del Señor. Y ahí están los versículos a la cual se refiere cada uno de ellos. Ese cuadrito me gustaría que ustedes lo tuvieran por allí, lo mantuvieran, porque es muy importante para entenderlo. Bien, miremos esas primeras fiestas entonces, porque como leímos allá en ese primer versículo, lo que pasó en el Antiguo Testamento es sombra de lo que va a pasar o lo que pasó en el Nuevo. Entonces vamos a mirar si esas fiestas realmente se cumplen o no se han cumplido. Miremos este primer cuadro. La primera fiesta que tenemos es la fiesta de la Pascua. Y la Pascua en el Antiguo Testamento, recordemos que fue el momento cuando el pueblo de Israel, estando prisionero allí esclavizado en Egipto, pasa el ángel del Señor aquella noche, mata a los primogénitos de los egipcios, pero le pide al Señor que pinte con sangre los dinteles de la puerta del pueblo de Israel y ellos no serían tocados. Esa es la conmemoración de la fiesta de la Pascua, cuando la sangre del cordero libró a los primogénitos de la muerte. Eso con donde se ve reflejada esa fiesta, que es la fiesta de la Pascua, se ve reflejada en la muerte del Señor. Él es el Cordero perfecto, así como en el Antiguo Testamento se presentaba un Cordero perfecto para esa fiesta. En el Nuevo Testamento el Señor es el Cordero perfecto y Él es quien se presenta para hacer sacrificio de nosotros. Él es nuestra Pascua. Entonces en Cristo, el día en que Él muere en la cruz del Calvario, se cumple esta fiesta. La fiesta de la Pascua es con la muerte de Jesús. La segunda fiesta era la de los panes sin levadura. ¿Recuerdan? Esa está representada entonces ¿con qué? Con la sepultura del Señor. Yo tengo un pasaje, no sé si lo tengo por acá. Creo que es en Primera de Corintios 5:7. Déjame ver, yo la busco aquí. Primera de Corintios 5:7, que justamente nos menciona acerca de lo que es esto es la de la Pascua. Dice, en tal se ha entregado a Satanás. Primera de Corintios 5, ¿qué dije? 5:7. Dice, limpios pues de la vieja levadura, para que seáis una nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificado por nosotros. Ahí nos habla de lo que es la vieja levadura y lo que es la nueva levadura y lo que significa esta fiesta de la Pascua. Es el tiempo en que el Señor Jesús cambia de ese cuerpo, digamos, que Él tenía a un cuerpo angelical que Él llega. Es el tiempo que Él dura en el descanso. La levadura, lo que sabemos es que significa el pecado, y el cambio que nosotros tenemos es dejar ese cuerpo pecaminoso para entrar a una nueva vida. La fiesta de los panes sin levadura es la sepultura de Jesús. La fiesta de las primicias, que es al concluir esa semana. ¿Con qué está relacionado? Pues con la resurrección del Señor Jesucristo. Yo tengo algunos pasajes, muestra a ver si los puedo mencionar acá, algún pasaje. Primera de Corintios 15:20, que dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Él es hecho. Y ahí mismo en Primera de Corintios 15:23 dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo como primicia. Y luego es lo que son de Cristo. Notemos entonces que la palabra del Señor nos enseña
que esta fiesta de las promesas, de las primicias, está relacionado con quién, con la resurrección de Cristo, porque Él es primicia de cada uno de nosotros, de los que vamos a pasar a una nueva vida, volver nuevamente a ese punto donde nosotros aspiramos a estar. Dese cuenta cómo esas tres primeras fiestas se cumplieron al dedillo. Entonces, las fiestas del Antiguo Testamento, mire el valor que sí es sombra de lo que está pasando en el Nuevo. La Pascua, la muerte de Cristo. Los panes sin levaduras, la sepultura de Jesús. Las primicias, la resurrección del Señor. Miremos entonces estas otras cuatro últimas fiestas. Una, que es la que vamos a celebrar, que es Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? Y esta es una pregunta muy importante. ¿Qué significa ese Pentecostés y lo que va a tener valor el Pentecostés? Lo voy a dejar ahí como dudita. Voy a dejarlo y voy a mencionarlo más adelante con lo que es Pentecostés. Me voy a saltar rápidamente a las tres últimas fiestas que nos hacen falta. Nótense bien, hemos cumplido 4 fiestas hasta aquí. Faltan 3 fiestas. La pregunta es, bueno, y si no se cumplen esas fiestas, entonces quedaría la palabra inconclusa, lo cual no puede ser así. Esas fiestas se tienen que cumplir. ¿Cuáles fiestas son? La fiesta de las trompetas, que ya hablamos, esa nos habla de ¿qué? Del arrebatamiento de la iglesia. Recordemos que allí en la palabra del Señor nos dice que al final trompeta seremos todos arrebatados. Nosotros les hicimos un estudio acerca de las fiestas y les mencionamos qué significa la final trompeta. Yo le dejo esa preguntita. Si usted busca por allí atrás en los estudios, va a entender qué significa la final trompeta. Después vendrá el día de expiación o Yom Kippur. Eso hace referencia a ¿qué? A las bodas del Cordero, cuando el Señor, porque Yom Kippur, ¿qué era? Ese día de expiación, cuando el pueblo presentaba ante el Señor su holocausto y Dios perdonaba al pueblo de Israel. En ese momento, Jehová Dios y el pueblo de Israel eran uno solo, estaban perdonados todos y se volvían uno solo. Esa fiesta serán las bodas del Cordero, porque allí la iglesia y Jesucristo vamos a ser uno solo también. Todos estaremos unidos. Esta es la fiesta de expiación. Y la última, que es la fiesta de los tabernáculos, que hace referencia a ¿qué? Al milenio que el Señor va a vivir aquí. Los tabernáculos era el recordatorio cuando el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud y llevado a la tierra prometida. Nosotros seremos llevados a una tierra prometida igualmente, pero viviremos un tiempo en paz. Eso se va a dar en la fiesta de los tabernáculos. Por eso son importantes las fiestas. Dese cuenta que las fiestas sí son sombra de lo que va a pasar. Nos queda, vamos a hablar más adelante un poquito sobre la fiesta de Pentecostés. No sé si el pastor va a agregar algo acerca de esto. Sí, quisiera que las demás festividades las tuviéramos ahí como en stand-by. Es decir, las 3 que vienen más adelante. Me gustaría de que esas más adelante en otro momento los profundizáramos, porque cuando se nos acerque cada una de ellas seguramente volveremos a tocar cada uno de estos temas. Y me gustaría obviamente de que esas 3 que son proféticas y que tienen que ver con la segunda venida del Señor, las dejemos tal vez un poquito más adelante para que las podamos abordar. Pero sí quiero mencionar algo aquí importante, y es que básicamente usted recordará que arranca la travesía del pueblo de Israel ya haciendo alusión netamente a lo que es lo que nosotros conocemos como el éxodo del pueblo israelita. Arranca ya saliendo con la apertura del Mar Rojo y lo que es el inicio de ese transitar en el desierto. Recuerde usted de que empiezan una gran cantidad de circunstancias que se dan, ¿cierto?, al pueblo de Israel, dentro de esas que tienen sed y no hay agua para tomar, y en otras que tienen hambre, y bueno, en fin, cantidades de cosas que no quiero extenderme en ellas, pero que simplemente las traigo a colación para que usted más o menos recuerde cuál fue el escenario que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese momento. Ahora bien, ellos se acercan y ojo, porque aquí está lo interesante del asunto. 40 días después de que arrancan y que se abre el Mar Rojo, llegan a cierto punto que dentro de la escritura y dentro del mapa lo correlacionamos como el monte Sinaí. Y si usted le prestó atención a lo que yo leí al comienzo,
¿cierto? De la escritura por allá en el libro de Hechos, usted va a encontrar, y por eso le dije, no pierda de vista, aunque lastimosamente tal vez en ese momento estaba saltando la transmisión, pero algo de lo que justamente les referí en ese instante es al hacer la lectura es tres aspectos que me parecen claves. No estoy diciendo que los otros no lo sean, pero para este estudio me parecen importantes. Dese cuenta de que cuando Jesús resucita, dice que acompañó a los apóstoles y a sus seguidores durante un lapso de tiempo. El libro de Hechos dice con precisión cuántos fueron los días que él estuvo después de resucitado acá en la tierra. Y oh sorpresa, fueron los mismos 40 días que duró el pueblo israelita haciendo ese caminar hasta lo que fue el monte de Sinaí, pues durante ese mismo tiempo, el equivalente a esos 40 días, también Jesús resucitado está al lado de los apóstoles, ya que el copastor había mencionado cómo se cumplen las anteriores fiestas, las que ya este año tuvimos el privilegio de celebrarlas. Él lo mencionó claramente cómo las celebramos y cómo se refleja la estancia de Cristo en cada una de ellas. Pues también en este caso, mire cómo empieza todo también a encajar de una manera perfecta. El día 50, el día 50 es cuando Jesús tiene un cara a cara directamente con el pueblo de Israel. Ese día, la presencia directamente de Dios, dice la Escritura, que baja y es el primer encuentro que tiene con ellos como tal, con el pueblo de Israel. Y el deseo del Señor básicamente era poder hacer algo que la Escritura lo cataloga como pacto, un pacto. Básicamente eso era lo que él buscaba, algo de lo que él quería. Es decir, y dentro de los pactos, recuerde que normalmente es un compromiso que se adquiere entre una persona y otra, llamémoslo de alguna forma, pero donde obviamente usted se compromete a hacer ciertas cosas y yo me comprometo a hacer otras cosas a nombre, a cambio de lo que usted me está ofreciendo o me está dando. Pues básicamente lo que el Señor quería era eso. Él, algo de lo que le estaba pidiendo a través de Moisés a su pueblo, era de que a partir de ese momento él se iba a encargar de cubrir cuanta necesidad tuvieran, cualquier cosa que, digamos, el pueblo necesitara, él la iba a suplir. Y de ese momento en adelante, él iba a ser su Dios de este pueblo elegido, pero a cambio, la adoración y la entrega básicamente del pueblo israelita tenía que ser en favor de Yahweh el Señor, ¿cierto? Esa era la contraprestación, llamémoslo de alguna manera, que en ese momento se estaba dando. Ahora bien, para poder capitalizar ese compromiso se necesitaban unas leyes, se necesitaba algo que corroborara y que específicamente certificara de que ese compromiso se estaba adquiriendo. Ahí es cuando el pueblo mismo de Israel le dice no a Moisés, usted hable directamente con el Señor, nosotros no lo queremos hacer, hable usted con él. Y ahí es cuando el Señor le coloca, vamos a llamarlo de esta manera, una cita en la parte alta del monte Sinaí, y ahí es donde le entrega lo que es esas tablas de la ley. ¿Cuándo se da esto? El día 50. Por eso para el pueblo de Israel es supremamente importante, súper importante esta festividad. Además, yo le pregunto a usted, iglesia, hermano, amigo que nos sigue, ¿a usted no le parecería tremendo que Dios le dijera, es que de aquí en adelante yo adquiero un compromiso con usted y yo voy a ser su Dios y le voy a suplir todo lo que usted necesite? Y lo único que yo quiero de parte suya es su corazón hacia mí. ¿No le parece un compromiso tremendo? Yo también celebraría esa situación o ese aspecto, porque definitivamente es algo grande, es algo maravilloso. Por eso, también en el Pentecostés aparece el Espíritu Santo, justamente haciendo alusión de ese compromiso de cómo el Señor se encarga de entrar a su vida, a mi vida, y hacerse parte de cada uno de nosotros. Claro está, si usted está dispuesto a abrir su corazón para él. Siga con el estudio, copastor.
Eso que menciona usted, pastor, es claro, parte de la respuesta de que es Pentecostés, porque si uno le preguntase a cualquier persona por ahí qué es Pentecostés, pues lo primero que le van a decir, no, pues es el día en que bajó allí el Espíritu Santo y fueron llenos y esto y aquello. Sí, pero eso tiene un motivo. Eso tiene que tener un motivo. ¿Y qué relación? Ya que estamos viendo con las fiestas del Señor que son sombra de lo que iba a pasar, ¿qué relación tiene con esa fiesta? Con la que celebraba el pueblo de Israel. Y ya el pastor ha dicho gran parte de la respuesta. Si usted le ha prestado bastante atención, usted ya habrá empezado a entender qué relación tienen esas dos fiestas que el Señor quería mostrar. Ya el pastor lo menciona. Cuando el pueblo de Israel está allí, después de 50 días de haber estado allí caminando en el desierto y demás, esto que pasó, baja Moisés entonces con sus tablas allí a presentárselas al pueblo de Israel. ¿Qué buscaba la ley? ¿O para qué eran esas tablas? ¿Sabe qué era lo que buscaban esas tablas? El Señor le estaba diciendo al pueblo de Israel, así tiene que comportarse. Yo los voy a guiar a través de todo este caminar de aquí en adelante, pero ustedes van a estar guiados a través de esto. Nosotros hemos conocido a través de muchos estudios, de muchas cosas que hemos escuchado de personas y todo, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y sí, pues esos son importantes. Pero nosotros hemos mencionado que si usted va allí al libro de Números y de Levítico principalmente, Levítico por justamente menciona leyes o significa leyes, les hemos dicho que hay alrededor de 700 leyes escritas por las cuales el pueblo de Israel tenía que guiarse. No eran solamente esas 10 que se muestran por allí, no. Eran alrededor de 700 leyes. Habían leyes de todo. De comer, de convivencia, de política, de educación, de matrimonio, de castigos, de justicia, de todo. Habían leyes de todo. Y esa ley que se estaba dando allí, que el Señor les estaba entregando, era como el pueblo de Israel tenía que guiarse. Es decir, era la luz que ellos tenían que seguir. Esa era el Pentecostés que ellos recibían. Las tablas de la ley, que era la luz que ellos seguían para poder estar conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué relación tiene con el Espíritu Santo o cuando las personas allí, los 120, reciben el Espíritu Santo y nosotros después? Obviamente lo hemos recibido. Pero ¿qué significa ese día de Pentecostés? Justamente eso. A partir de ese momento, el Señor no está cambiando la ley, pero nos está entregando algo de lo cual nos guiará. Así como al pueblo de Israel lo guió con leyes, se las entregó a Moisés allí en Pentecostés para que los guiara, el Señor nos entrega ese día el Espíritu Santo para guiarnos, para que sea la luz que nos guíe. Yo quiero mostrarles un par de pasajes, yo creo que los tengo por acá, que justamente me muestran esto que les estoy mencionando. Vea, libro de Juan capítulo 16, versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Y Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahí notamos entonces cuál es el fundamento del Espíritu Santo. ¿Para qué tenemos el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el que nos abre los ojos. Recordemos que allí Elías cuando estaba con su escudero, ¿no? En medio de una batalla y él asustado, el Señor tuvo que venirle a abrir los ojos y decirle, mire el batallón con que estamos, nosotros somos más que los que están. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos abrumados, atacados, Él nos abre los ojos. Es el que nos lleva a toda verdad, dice la palabra de Dios. Entonces dése cuenta cómo Pentecostés es. Pentecostés fue para el pueblo de Israel el recibimiento de las tablas de la ley o las leyes que le entregó el Señor para que el pueblo de Israel se dirigiera. ¿Qué significa Pentecostés para nosotros? El recibimiento del Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar a toda verdad. ¿Se da cuenta cómo se cumple realmente las fiestas del Señor del Antiguo al Nuevo Testamento? Hay una relación perfecta entre las cosas. No es que son cabos sueltos por allí. Por eso le reiteramos, es importante conocer las fiestas del Señor, porque cuando nosotros empezamos a entender esas fiestas, comenzamos a entender también qué significan ciertos hechos dentro del Nuevo Testamento. Eso es lo que significa lo que es verdadero Pentecostés. Pentecostés entonces ya ustedes pueden tener una definición de lo que se trata y cómo se mueve eso. Siga, pastor. Mire que hay algo interesante después de toda esta situación y
para que lo tengamos inclusive en referencia de cómo normalmente el ser humano se mueve y obviamente la iglesia hoy por hoy no es la excepción. Mire, ocurre cierta situación en ese momento, ya ilustrada tanto por el copastor como por la parte mía, donde se menciona de que obviamente hay un compromiso, un pacto de parte del Señor con el pueblo de Israel. Imagínense, en ese momento el Señor les promete ser su Dios, llevarlos a una tierra de bendición, unas promesas de bendición y demás. Y obviamente el pueblo de Israel, todos en ese momento empiezan, sí, claro, vamos a ser realmente tu pueblo y bueno, en fin. Pero lo interesante de esta historia, perdón, y que seguramente usted conoce el desenlace de esto, tal vez en ocasiones porque, perdón, la ha leído en otras ocasiones porque de pronto ha visto películas basadas sobre esto, es que cuando Moisés baja con esas tablas de la ley, porque algo de lo que también, permíteme, yo le complemento a usted, pastor, copastor, algo de lo que buscaba también Dios a través de estas leyes, era justamente darle una identidad también al pueblo de Israel. Recuerde usted que hasta ese momento el pueblo de Israel era un pueblo esclavo. Ellos no tenían, no sabían lo que era un gobierno dado directamente por ellos. Ellos no sabían lo que eran unas leyes realmente dadas distintas a lo que era el pueblo, las dadas por el pueblo de Egipto, pero la actitud de ellos básicamente era de un pueblo esclavo. Incluso, permítame, yo hago un pequeño paréntesis en esto, y una de las cosas que siempre en algún momento yo me pregunté y que seguramente muchas de las personas que nos siguen tal vez se habrán hecho esa pregunta en algún momento, si a la hora de la verdad Dios tenía o tiene toda esa capacidad enorme que sabemos que efectivamente la tiene, ¿por qué cuando saca el pueblo de Israel de esa contienda con Egipto o de ese suplicio o de esa esclavitud con Egipto, de una vez no los lleva a esa tierra de bendición, ¿cierto? Podría perfectamente al otro día haberlos sacado y haberlos puesto ya en un lugar de bendición, pero justamente se necesitaba un proceso para que pudiera ese pueblo realmente conocer lo que era la forma como Dios iba a actuar con ellos. Y parte de eso tenía que ver con las leyes de Dios. Parte de eso tenía que ver justamente con esos mandamientos o con esas leyes colocadas allá en el libro de Levítico. Pero les decía, lo interesante de esta situación es que cuando va bajando Moisés, ese pacto, esa promesa, y esto es lo que tiene que ver con la iglesia y con el ser humano hoy en día, ¿cuál es el escenario que se encuentra? Pues que ya ese pacto, el pueblo de Israel ya lo había roto. Ya ellos en ese momento se les habían olvidado todas las promesas que le habían hecho a Dios. Y es más, en ese momento ya le estaban era adorando a otros dioses, a otro dios, a un dios llamado Baal, ¿cierto? O sea, ahí ya inmediatamente se rompió por parte del pueblo de Israel eso que le habían prometido al Señor. Y digo que esto pasa dentro de las iglesias porque en ocasiones nosotros realmente somos poco realmente fieles en ocasiones, no lo hablo por todos, pero sí en algunos casos, personas que simplemente van a las iglesias, a las congregaciones por un milagro, por una necesidad, por una petición, pero que cuando es contestada no vuelven dentro de las congregaciones o se olvidan de lo que es justamente el servicio hacia el Señor. Pues eso mismo fue lo que ocurrió allá en esa época. Esto lo comento porque justamente tiene que ver mucho con lo que es la parte de lo del Pentecostés. Recuerde usted también de que por allá en el libro de Hechos se menciona, tras el primer discurso de Pedro, que más de 3,000 personas fueron convertidas en esa ocasión a raíz de esa situación. Pero déjeme decirle algo, de esos 3,000, aun cuando la Biblia no menciona específicamente, pero es muy posible que muchos de esos también hayan sido desertores en algún momento, como el pueblo de Israel en algún momento le falló también al Señor allá al lado del monte Sinai. Siga usted, copastor. La semana pasada yo les había mencionado acerca de que esta fiesta
es llamada también fiesta de las primicias. En algún lugar se ve eso, fiesta de las primicias o de la cosecha. Les dejé la preguntita, ¿qué diferencia hay entonces? Permítame, yo les voy a mostrar otra vez el cuadrito acá, a ver, de las fiestas. Ahí. Si ustedes miran, la tercera fiesta que allí hay es la fiesta de las primicias. Pero es que a esta también, este Shavuot Pentecostés en algunos lugares también es llamada fiesta de las primicias. ¿Y por qué se da ese hecho? ¿Por qué se menciona? Y hay confusión entre de las dos fiestas. Esa primera fiesta, esa primera de las primicias, recuerden que hablábamos de llevar que un fruto, un grano y presentarlo a la presencia del Señor. Y esta, si nosotros leemos allí en Levítico, volvemos a encontrar que nuevamente menciona que el pueblo de Israel tenía que recoger el primer fruto y llevarlo a la presencia del Señor y que el sacerdote lo presentaría y lo mecería en su presencia. Ahí es donde nace la confusión y en algunos blogs por allí yo vi como que la gente preguntaba, pero ¿cómo así? Hay dos fiestas de las primicias, ¿cuál es la verdadera fiesta de las primicias o qué es lo que está pasando? Quiero hacer una claridad perfectamente para que tú y yo no estemos confundidos, ni nosotros, ninguno dentro de la congregación, esté confundidos de qué se trata. La fiesta de las primicias, como se llama, se denomina, es la tercera fiesta, esa que está allí en Levítico 23:7. Esa fiesta, ¿qué era lo que celebraba? Porque digamos que en las dos fiestas hay presentación de frutos, pero hay una gran diferencia. En esa primera, ¿verdad?, de las primicias, el pueblo de Israel acababa de salir de la esclavitud. Oiga lo que les estoy diciendo. Acababan de salir de Egipto. Iban a la tierra prometida. Y el Señor les dice, cuando entren a la tierra prometida, la primera cosecha que ustedes tengan, el primer fruto, se lo presentarán al Señor en agradecimiento. Esa es la fiesta, la de las primicias, la primera fiesta. En esta fiesta el Señor les dice, presenten igualmente sus frutos. Pero esta, ¿a qué hacía relación? Esta hacía relación a las cosechas que se daban anualmente. Es decir, cada mitad de año ellos recogían sus cosechas, lo que el Señor les había dado, y entonces ellos tomaban parte de esa cosecha y la presentaban. Entonces la diferencia, para que no se anden confundiendo, es esa. La primera fiesta, llamémosla la verdadera y la pongo entre comillas, la verdadera fiesta de las primicias, esa conmemoraban, era la salida de Egipto y la entrada a la tierra prometida. ¿Cuántas veces entraron a la tierra prometida? Una. Pero ellos la recordaban todos los años. Tomaban entonces el fruto y lo llevaban al Señor, recordando que el Señor los había llevado a la tierra prometida. La otra, esta de Pentecostés, presentaban los frutos de la cosecha, pero era dándole gracias al Señor por haberles proveído durante todo el año alimento, cuidado o lo que sea. Entonces era agradecimiento de lo que Dios había hecho por ellos durante un año. Mientras que en la otra era agradecimiento de haberlos librado y haberlos entregado a la tierra prometida. Esa es la gran diferencia que hay entre las dos fiestas y los diferentes frutos que presentaban. Ya ahorita les mencionamos entonces acerca de lo que justamente cómo el pueblo de Israel celebraba esa fiesta y cómo nosotros debemos de celebrarla. Siga, pastor. Bueno, pues el tema está bastante interesante, está muy edificante. La cuestión es que el tiempo nos está avanzando. De todos modos, prometemos que si hoy no terminamos, y la próxima semana estaremos hablando sobre el tercer capítulo, la tercera parte de esta festividad, teniendo en cuenta de que ya de este domingo en 8, si Dios lo permite, estaremos celebrando esta festividad como tal. Bueno, déjeme entonces, quiero mencionar algo que también les dije en el preámbulo, que no lo perdieran de vista y que tenía que ver básicamente con lo que encontramos por allá en Hechos. Hoy no voy a hablar de exactamente de la venida del Espíritu Santo, que tiene que ver obviamente con el cumplimiento de esa festividad. Hoy yo, por lo menos de mi parte, no lo voy a mencionar. Solamente quiero cerrar con esta partecita de mi parte, y que tiene que ver justamente de la forma como ellos aplicaban, digamos, esta festividad
justamente cuando se daba. Yo les decía el otro día, dentro de un mensaje, que a pesar de que estas 7 fiestas que voy al copastor le paré el viaje un poquito y le pido disculpas a él de las últimas 3 festividades, pero es que quiero, digamos, que en algún momento las podamos profundizar como capítulo aparte de esas 3, y me parece maravilloso que él haya mencionado las 4 primeras, que son las que hemos vivido, pero justamente hay algo supremamente fundamental y que les he dicho dentro de los mensajes, y es que si bien es cierto las 7 son fiestas, habían 3 que eran realmente muy, pero muy importantes, porque eran fiestas efectivamente para el pueblo de Israel y lo son hasta el día de hoy. Y les hablé en algún momento de que era la Pascua, de que es esta que vamos a celebrar, el Pentecostés, y la otra la de los tabernáculos. Esas 3 festividades tienen una connotación fundamental, enorme, pero hay algo que es crucial, y es que básicamente el pueblo, no importa dónde se encuentre, normalmente van a Jerusalén. Esto es algo que inclusive usted lo va a encontrar en este texto que mencioné en el libro de Hechos. Cuando usted se da cuenta de que aparece la manifestación del Espíritu Santo y todos empiezan a hablar en lenguas y demás, no sé si usted le ha prestado atención por qué ahí aparecen gente de diferentes naciones. Ahí dice que habían asiáticos, dice que habían árabes, dice que habían de partos, o sea, habían de diferentes lados, no solamente habían personas exclusivamente israelitas en ese momento. No sé si alguna vez usted le prestó atención a ese pasaje y por qué esa situación. Pues justamente porque en esa festividad, pues era tan importante que justamente los que tienen esa ascendencia judía, pues para ellos es importante reunirse allá en Jerusalén para celebrar esta festividad. Por eso era que estaba eso tan lleno de personas, por eso era que inclusive decían, oiga, pero ¿y estos por qué hablan en idiomas que solamente nosotros hablamos? No crea que es que en Jerusalén es una metrópoli donde hay de diferentes naciones y donde en ese momento, para traerlo a colación hoy en día, vendría siendo como el Nueva York hoy en día, digamos, donde se reúnen diferentes culturas. No, no era por eso, o no es por eso, sino era porque esa festividad era tan importante o es tan importante que de diferentes naciones, vuelvo y le digo, con ascendencia judía, venían a celebrarla. Y ojo acá, copastor, y ojo iglesia. ¿Y sabe qué era lo interesante? Venían y traían sus semillas, sus primeras semillas, porque estaban convencidos que trayéndolas, presentándolas ahí en Jerusalén, eso iba a traer bendición durante todo ese año a su vida, a su cultura, a su familia, a lo que fuera. Imagínense, en esa época que no habían aviones, en esa época que no habían carros, y se pegaban el viaje sin importar, así fuera de Asia, de Etiopía, de Arabia, de donde fuera, y se pegaban el viaje solamente para llevar su semilla, porque sabían que tras de esa festividad había una bendición. Copastor. Quiero rematar solamente haciendo alusión a eso de lo que usted menciona, pastor. El pueblo de Israel se presentaba allí con algo en sus manos. El Señor no les exigía de pronto que tuvieran que darle la media cosecha o la cosecha completa, la primera cosecha, no les pedía eso. Incluso creo que menciona es un manojo, presentarán un manojo. Una Mire, gavilla. una gavilla, exactamente, una gavilla era lo que ellos presentaban. ¿Eso qué me da a entender? Que el Señor no está esperando que el pueblo de Israel le presentara grandes cantidades. Al fin y al cabo, él no necesitaba de eso. ¿Qué era lo que él quería ver? Cómo el pueblo de Israel estaba agradecido de que la mano de Dios hubiera estado sobre ellos. Y nuestra invitación, como lo hizo el hermano Exxon la semana pasada, es que usted haga lo mismo. Si nosotros vamos a celebrar esta fiesta, si nosotros vamos realmente a conmemorarla, presentemos una ofrenda al Señor.
Y reitero las palabras de mi hermano Exxon. Si usted siente que es que nosotros les estamos pidiendo, que estamos que no, que nos traigan, no, hágalo en el lugar donde usted desee. Si no es en esta congregación, hágalo donde usted le nazca en su corazón. Llévelo allí donde usted se sienta bien. Pero un consejo, hágalo, porque es una forma de agradecer a Dios. Que no, que es que yo no tengo cómo llevar esto y aquello. Mire, el Señor no está esperando las grandes cantidades. Él dice que Él ama un corazón agradecido. Él quiere ver es la actitud de su corazón. ¿Qué tanto usted le agradece al Señor todo un año que lo ha estado cuidando? Cuidando su casa, su familia, su vida, lo demás. ¿Cuánto le agradece a usted al Señor? Si tuviéramos que pagarle todos esos favores al Señor, mire, no nos alcanzaría todo el salario del año. Pero el Señor entonces sí quiere ver es un corazón agradecido. Entonces celebremos las fiestas del Señor, celebrémoslas bien. Démosle gracias a Dios por eso. Llévese ofrenda al lugar donde usted desea, pero preséntela. Dele gracias a Dios ahora que se aproxima esta fiesta. Y finalizando, yo espero que ustedes hayan entendido exactamente qué significado tienen las fiestas de Dios. Que, mire, si una persona cualquiera dice, a mí no me interesa saber las fiestas de Dios, yo no entiendo eso. Sí, eso es para el mundo. Pero el Señor dice, a mis discípulos yo les mostraré las cosas, les abriré los ojos para que vean. Usted no haga oído sordo ni cierre sus ojos ante las verdades. Usted dele gracias al Señor que tenga el Espíritu Santo. Si usted no entiende estas cosas es que no está lleno del Espíritu Santo. Llénese de Él. Pídale a Dios dirección y usted empezará a entender estas cosas. Porque la palabra de Dios nos dice que solamente Él, el Espíritu Santo, es el que nos guía a toda verdad. Él es el que nos abre los ojos. Cuando nos abre los ojos, empecemos a entender y le damos valor a las fiestas del Señor. Esta noche, si usted ha comprendido perfectamente qué valor tienen las fiestas del Señor en la vida de nosotros como cristianos, yo quedaré satisfecho de que habremos hecho la labor que el Señor nos encomendó. Dios les bendiga. Nos vemos la semana entrante. Gracias, copastor. Gracias por la palabra que trajo en esta noche de edificación, por el aporte que nos da en este tema y en varios de los otros temas que se han mencionado en estos espacios, y no solamente en esto, sino también en los mensajes que nos comparte los domingos y en las demás reuniones. Bueno, el tiempo se nos ha agotado. Hoy hicimos un faro un poco más corto, teniendo en cuenta de que no tenemos la totalidad de los panelistas. No queremos tampoco extralimitarnos en cuestiones de tiempo, llamémoslo de alguna forma. Sino queremos en ese sentido también de que usted pueda recibir de la mejor forma este mensaje y que pueda obviamente en este momento ir y compartir con los de su casa y tener un buen descanso en esta noche. La próxima semana estaremos tocando el último capítulo que hace referencia a esto del Pentecostés. Y prometo, por lo menos de mi parte, hablaremos ahí sí de la aparición del Espíritu Santo como fruto ya de lo que es el Pentecostés y obviamente el cumplimiento también de una promesa dada directamente por Jesús, ¿cierto? Entonces, si Dios lo permite, si Él nos da la oportunidad de tener ese siguiente capítulo, estaremos hablando muy seguramente de este aspecto y así estaremos redondeando lo que es este estudio de lo que es la fiesta del Pentecostés o la fiesta de las semanas. Antes de finalizar, solamente presento una vez más disculpas por las fallas técnicas al comienzo, por el tema del internet, y también presento excusas porque pues el frío me está afectando un poquito la garganta y realmente pues es un poquito maluco pues poder compartir así de esa forma, pero pues les pido igualmente paciencia. Bueno, les deseo una feliz noche a cada uno de ustedes y será como siempre, hasta una próxima oportunidad, si es que Dios no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Muchas, pero muchas bendiciones y será hasta una próxima.